Dios, mis santos hermanos, por este tiempo. Y como hemos ya venido, mi amor hermano, estudiando ya este libro de Nahum, que tiene como significado consolación, o Jehová consuela, así es el significado de Nahum. Hemos podido venir estudiando, mi amor hermano, este preciosísimo libro, en el cual, a diferencia de otros libros, mi amor hermano, podemos apreciar que en libros anteriores que hemos podido leer y estudiar, siempre hay de pronto un llamamiento al arrepentimiento, una causa por la cual el Señor llama la atención a su pueblo, o de pronto, mi amor hermano, específicamente a un sector o al hombre, en la cual le da la oportunidad de arrepentirse y de pronto, mi amor hermano, redimirlo de su pecado. No así, mi amor hermano, el libro de Nahum, en el cual usted podrá y hemos podido apreciar durante estos durante esta introducción de los capítulos, en el cual el eje central del libro de Nahum, mi amor hermano, es la destrucción prácticamente de un imperio, el primer imperio que se alzó sobre la faz de la tierra, cuya capital era Nínive, en la cual se centraba todo el poder del imperio asirio, que ejerció, mi amor hermano, con dureza, ejerció el poder, mi amor hermano, con ferocidad, inclusive, mi amor hermano, hasta con perversidad, podríamos decirlo así. Un imperio, mi amor hermano, que según la historia, el primer imperio que se levantó sobre la faz de la tierra y causó gran estrago sobre toda la nación de Israel. En base a eso, mi amor hermano, se levanta el libro de Nahum y se escribe el libro de Nahum para predecir, mi amor hermano, para de pronto profetizar la destrucción de este gran imperio y de su capital, Nínive, ¿sí? Y es así como Nahum empieza describiendo, mi amor hermano, en el versículo número 1 del capítulo número 1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, ¿sí? El eje central de este libro, mi amor hermano, es la destrucción del imperio asirio y de su capital Nínive. Y es ahí donde Nahum, mi amor hermano, empieza describiendo de una manera asombrosa ciertas características o ciertas virtudes del carácter divino de Dios. Y es ahí donde podemos ver que en primera instancia, podemos ver, como hace 2 clases atrás, podemos ver que nuestro Dios es un Dios celoso de su creación, un Dios celoso, mi amor hermano, de usted, de mí, de su iglesia, de todo lo que Él ha creado. En segunda instancia podemos ver que también nuestro Dios es un Dios vengador, es un Dios, mi amor hermano, que desata ira, que desata, mi amor hermano, destrucción para aquellos que se levantan en contra de su pueblo. También pudimos apreciar, mi amor hermano, como tercer punto, que Dios es tardo para la ira y grande en paciencia o en misericordia, mi amor hermano. ¿Sí? Es así, mi amor hermano, que pudimos ver que, por decirlo de alguna manera, o de pronto matizarlo de cierta parte, habíamos dicho que 180 años atrás aproximadamente, Nínive fue partícipe de la misericordia y el perdón de Dios, cuando el Dios Todopoderoso manda a su profeta Jonás a predicar a Nínive, y dice la palabra de Dios que Nínive se arrepintió de su mal camino, y todos sus habitantes, inclusive la realeza, mi amor hermano, fueron y rasgaron sus vestiduras de luto y declararon ayuno, no solamente ellos, sino también sus bestias, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ese clamor llegó a los atrios del Señor, y el Señor les brindó una nueva oportunidad y los perdonó. Y 180 años después, mi hermano, las consecuencias de pronto de su pecado ya fueron otras. Pero lo que queríamos resaltar es aquello, que Dios es tardo para la ira. Otro aspecto importante de ese carácter divino, habíamos dicho que nuestro Dios, mi hermano, el Dios de ayer, de hoy y de siempre, es un Dios de poder, es un Dios de autoridad. Y Nahum lo resalta, mi amor hermano, en el versículo número 4, cuando dice: Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Dice el versículo número 5: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten.
La tierra se conmueve a su presencia y a menudo y a todos los que en él habitan, mi amor hermano. Y habíamos dicho para ese estudio, mi amor hermano, que nuestro Dios es poder, es autoridad, y esa misma autoridad que Él la tiene, la ha designado también a la iglesia. También la ha designado para todo aquel, mi amor hermano, que decida buscarlo, que decida creer en Él, que decida seguir sus pasos. Pero esa autoridad, mi amor hermano, también habíamos dicho que para ejercerla, también nosotros debemos de estar sujetos a autoridad. No podemos ejercer autoridad si nosotros no estamos sujetos a ella. Sí, como último punto también habíamos visto, mi amor hermano, que también nuestro Dios es un Dios bueno y bueno en gran manera, e infinitas son sus misericordias, mi amor hermano. Sí, y en el transcurso de esto también habíamos hablado, mi amor hermano, sobre cuando el Señor desata su ira, es algo que usted y yo debemos de mantener y estar, mi amor hermano, presente en ello. Cuando el Señor desata su ira sobre un pueblo, sobre una nación, sobre el hombre prácticamente. Recuerde usted, mi amado hermano, que ese desborde de la ira de Dios no es, escúchese bien, no es para llamar al hombre al arrepentimiento, no es, mi amado hermano, para llamar o para brindarle de pronto la redención de sus pecados a esa nación, a esa porción o a ese hombre, mi amado hermano. Porque para que llegue ya la ira de Dios, se han de ver, mi amor hermano, ya realizado todo lo que se tenía que realizar. El Señor ha de haber desbordado todas las misericordias que tenía que hacer, pero el orgullo del hombre, el envanecimiento del hombre en su persistente manera de vivir, da a flor la consecuencia de ello. Y la ira del Señor, cuando se desata, mi amado hermano, cuando ya llegó el colmo de Dios, cuando se desata esa ira, ya es para destruir, para ejercer el juicio sobre hombres. Eso de pronto habíamos manifestado, y nosotros como iglesia debemos de saberlo reconocer, mi amado hermano. Y habíamos dicho que todo tiene un límite, todo tiene un colmo, ¿verdad? Hasta el Señor lo tiene. ¿Cuál será? No lo sabemos. Sí, no lo sabemos, pero existe ese límite. Porque la Biblia dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Nos da la pauta de que llegará el día en que el Señor bajará la cortina, cerrará la puerta, y de ahí en adelante, mi amado hermano, se desatará la consecuencia de las obras del hombre en contra de nuestro Dios. Y el Señor pagará al hombre el justo juicio, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿qué hay, mi amado hermano, cuando esa ira de Dios da paso a la disciplina de Dios? ¿Sí? Hablando a nosotros como iglesia, hablando a nosotros como aquellos que están en el camino de nuestro Señor. Mi amado hermano, y es ahí donde nosotros debemos reconocer que esa disciplina de Dios, esa sí llama al hombre al arrepentimiento. Esa disciplina de Dios sí llama al hombre a enmendar su vereda, a reconocer su mal camino y a enderezarlo. Es por eso, mi amado hermano, que la palabra de Dios dice que Él castiga, corrige y disciplina a quien ama y toma como hijo. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, ya para ir entrando en el estudio de la palabra, al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo número 6 al 8. Libro de los Hebreos, capítulo número 12, versículos del 6 al 8. ¿Lo tiene? Estamos en el versículo que estamos tomando. Libro de los Hebreos, capítulo número 12, versículo número 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios así, dice, versículo número 6. Porque el Señor al que ama, ¿sí?, disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo.
Nótese cómo comienza este versículo, mi amado hermano. Mire lo que dice, me asombra lo que dice, porque el Señor al que ama. De entrada, mi amado hermano, la palabra de Dios nos está abriendo la puerta y nos dice, el Señor nos ama. El Señor, mi amado hermano, nos tiene en alta estima, nos tiene en ese lugar de hijo, en ese lugar de privilegio. Y por tenernos en ese lugar, por amarnos de esa manera, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, Él nos disciplina y nos azota, en el sentido, mi amado hermano, de corrección, en el sentido, mi amado hermano, de disciplinar a un hijo, de pronto cuando se porta de pronto de una manera rebelde, o de pronto cuando el hijo quiere hacer lo que él desea. Si usted ama a ese hijo, si usted, mi amado hermano, a ese hijo lo tiene en una alta estima, téngalo por seguro que su actuar, su manera de ver las cosas en favor de ese hijo, le van a impulsar a corregirlo, a disciplinarlo. Inclusive, mi amado hermano, muchas veces va a llegar ocasiones en que usted tenga que actuar con la vara. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. El Señor nos ama y porque nos ama, nos disciplina, inclusive dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a continuación nos va a decir el por qué, mi amado hermano. Y dice el versículo número 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, mi amado hermano, es que si usted que es padre, y un padre amoroso, un padre, mi amado hermano, que se esfuerza por brindar lo mejor a sus hijos, y a causa de eso usted actúa, mi amado hermano, en amor a ese hijo, en disciplina, en amor y en corrección, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y mire lo que me impactó, mi amado hermano, es lo que dice el versículo número 8. Mire cómo cataloga, si pensamos lo contrario, mi amado hermano, o a veces tendemos a decir por qué Dios hace eso, o por qué Dios nos corrige de aquella manera. Mire lo que dice el versículo número 8, mi amado hermano. Pero, dice la palabra de Dios, si se os dejara sin disciplina, mire lo que dice, pero si se os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, mire cómo cataloga la Biblia, entonces sois bastardos y no hijos. Interesante lo que la palabra de Dios nos indica, mi amor hermano. Mire cómo la palabra de Dios nos lleva en un caminar fabuloso. ¿Sí? Estamos hablando, mi amor hermano, cómo la ira de Dios se desata cuando el hombre desafía a Dios en base a su orgullo, en base, mi amor hermano, a su vana manera de vivir. Y habíamos dicho que cuando se desata la ira de Dios, mi amor hermano, es para destrucción, no es para llamar al hombre al arrepentimiento. Pero para los que estamos en los caminos del Señor, mi amado hermano, para los que somos parte de esa redención, mi amado hermano, cuando la ira del Señor pasa o da paso a la disciplina de Dios, mi amado hermano, es así, es para llamar al hombre al arrepentimiento y por ende a la redención de sus pecados. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que Él azota al que recibe por hijo. Porque si no lo hicieras, porque si de pronto no aceptaríamos la disciplina de Dios, no fuéramos hijos, sino bastardos. Es decir, mi amado hermano, a alguien que no le importa, de pronto un padre al que no le importa el bienestar de su hijo. Un padre de pronto al que le da lo mismo si su hijo viene a dormir, si su hijo estudia, o le da lo mismo si su hijo come o no come. Le da lo mismo si su hijo llega a la casa o no llega a la casa. Le da lo mismo, mi amado hermano, si su hijo de pronto saluda o no saluda, tiene buenos modales o no tiene buenos modales. Ese hijo, mi amado hermano, nosotros lo conoceríamos como, ¿qué clase de padre es aquello? Hay un refrán que dice, si quieres conocer cómo es el hogar de ese niño, mira la actitud del niño.
si quieres conocer a los padres de ese niño, o el hogar de ese niño, mira cómo es su actitud, su actuar. Si son un actuar, mi amor hermano, educado, si es un actuar, mi amor hermano, en donde ese niño, de pronto usted lo ve, hay jóvenes, mi amor hermano, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, y se siente la cultura, se sienten los modales, y usted ya tiene una perspectiva de cómo es el lugar de el hogar de aquel varón. Usted ya se imagina, ¿no? Él saluda, tiene buenos modales, entonces le han inculcado el buen vivir, la buena comunión. Pero si de pronto mi amor hermano es un joven, un niño que hay dos personas y pasa en medio, usted ya tiene la perspectiva de qué clase de enseñanza tiene. ¿Sí me hago entender? Entonces dice la palabra de Dios que si no somos disciplinados por nuestro Dios, Él actuaría como un padre al que no le importaran sus hijos. ¿Me hago entender? Y nosotros como iglesia, y nosotros, mi amor hermano, como herederos de ese caminar de nuestro Señor Jesucristo, debemos, mi amor hermano, de aceptar y reconocer la disciplina de nuestro Dios en nuestro caminar. En nuestro caminar. Hay mucho pueblo, mi amor hermano, que en vez de aceptar la disciplina de nuestro Dios, en vez de aceptarla, lo que han hecho es resentirse con nuestro Dios. Resentirse. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí si yo hice esto y tal cosa? No lo merezco, Señor. Y mucho pueblo, mi amado hermano, lo que ha hecho es, al resentirse, apartarse de los caminos de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, si Él nos azota porque somos hijos, si Él nos disciplina porque somos sus hijos, es porque nos ama. Y mucho pueblo de ahí ya no vuelve al camino. Mucho pueblo de ahí, mi amor hermano, ya no quiere saber en lo absoluto de la palabra de Dios. Al ver y sentir y palpar en su vivir la disciplina de Dios. Y es ahí, mi amor hermano, donde, para hacer esta breve introducción, en donde saber poner reconocer este aspecto y este breve mensaje para el estudio de la palabra, ¿sí? Decía Nahum, si usted vuelve, mi amor hermano, al versículo número 8, Nahum viene hablando de este tema, viene hablando, mi amor hermano, de las virtudes de nuestro Dios, en base, mi amor hermano, a las consecuencias de un imperio que había, mi amor hermano, subyugado al pueblo de Israel. Y Nahum viene diciendo, tengo un Dios celoso, tengo un Dios vengador, tengo un Dios que es fuerte, tengo un Dios que es poderoso, tengo un Dios que es bueno y tardo para la ira, mi amor hermano. Y en base a eso, Nahum viene y va al versículo número 8 y dice, ¿qué piensa? El versículo número 8 dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y en tinieblas perseguirá a sus enemigos. Sí, Nahum, mi amor hermano, está indicándole al pueblo de Judá, sí, mi amor hermano, que el Señor descenderá como inundación impetuosa y consumirá a sus enemigos. Y habíamos dicho la vez anterior, mi amor hermano, que la inundación tiene como característica, sí, cubrir todo lo que de pronto alguna vez existió en la tierra. Por ejemplo, cuando vemos las noticias, cuando se desenfrena la lluvia y de pronto hay desborde de ríos y se desata gran inundación, ¿sí? Todos los sembríos que alguna vez tuvieron la oportunidad de ser, al estar cubiertos por las aguas, mi amor hermano, no queda rastro de aquello, ¿sí? Ya lo que fue alguna vez de pronto un campo próspero de arroz, de pronto de maíz, y lo que de pronto existió alguna vez, al desatarse esa inundación impetuosa que dice Nahum, cuando bajan las aguas, la consecuencia de aquello es que lo que alguna vez existió, ya no existe. El campo de arroz ya no es un campo de arroz, es un lodazal. Las calles de pronto las carreteras que alguna vez existieron, al estar cubiertos por la inundación, mi amor hermano, muchas de ellas se destrozan. Y ya lo que alguna vez fue una hermosa carretera, ya ni rastro de aquello. Dice la palabra de Dios, Nahum, que así mismo, como el Señor descenderá como inundación sobre este imperio malvado,
sobre este imperio, mi amor hermano, que ha subyugado al pueblo de Israel y con inundación impetuosa, mi amor hermano, lo destruirá. Y no existirá rastro de este imperio, porque los raerá del todo, dice la palabra de Dios. Y en base a eso, se desata, mi amor hermano, el versículo número 9, y es en donde vamos a entrar en estudio. ¿Sí? Versículo número 9 dice así. ¿Lo tiene? Dice así, y comienza con una pregunta bastante llamativa, diría yo. Mire lo que dice la palabra del versículo número 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Es decir, mi amor hermano, Nahum le expresa, o es como que habla con los asirios y le dice, ¿qué pensáis contra Jehová? En otras versiones de la Biblia dice, ¿qué tramará o tramará el hombre algo en contra de Jehová? ¿Sí? Y este verbo, pensáis, mi amor hermano, para poder tener una mejor interpretación de lo que la Biblia nos dice, pensáis, viene del hebreo hashá, ¿sí? Hashá, que en el modo gramatical en el que está escrito en el hebreo, tiene el matiz o se interpreta de la siguiente manera. Tiene la notación de significar tramar o maquinar o hacer un complot. ¿Sí? Las tres versiones dice tramar, maquinar o hacer un complot. Las tres, mi amor hermano, aspectos, tramar, maquinar o hacer un complot, lastimosamente están en forma negativa. ¿Sí? Cuando se aplica el texto, Nahum lo que quiere decir, ¿tramará el hombre algo en contra de Jehová? ¿Sí? Si usted me acompaña, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Ya es un texto que alguna vez lo logramos estudiar o tomar como referencia. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Bien valedero para esta enseñanza, mi amor hermano. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí en el versículo? ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Sí? Es decir, de ahí en adelante las escrituras nos va a de pronto a determinar las 6 cosas y aún 7, dice la palabra, que abomina el Señor. Es decir, que el Señor no tolera delante de él. ¿Sí? Y miren lo que dice. Los ojos altivos, primero, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa, ¿sí? Las manos derramadoras de sangre, y aquí es donde quería llegar, versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, mi amado hermano, ¿sí? Y esa es la misma connotación, mi amado hermano, que Nahum quiere darle allá en el versículo número 9. ¿Sí? Cuando nos dice, ¿qué pensamientos tendrán en contra de Dios, en contra de Jehová? ¿Sí? Si usted me acompaña, mi amor hermano, a la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo número 3, versículos del 1 al 6, podemos ver, mi amor hermano, esa trama en acción. Podemos ver, mi amor hermano, lo que el hombre maquina en contra del hombre. En este caso, mi amor hermano, el hombre va a maquinar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted pueda ver cómo este verbo, el maquinar, el hacer un complot, lo puede ejecutar, lo puede ver en acción, en la Biblia. ¿Sí? Libro de Marcos, capítulo número 3, versículos del 1 al 6. ¿Lo tienen, mi amor hermano? Déjenme llegarlo rapidito. ¿Sí? ¿Estamos todos en la porción bíblica? Vamos a ver, ponga mucha atención en lo que la Biblia nos va a decir. ¿Sí? Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a ver en acción este verbo que se llama tramar, maquinar. ¿Sí? Versículo número 1 dice,
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía, ¿qué cosa? Seca una mano. ¿Sí? Versículo número 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquí quiero hacer un paréntesis. No es el tema de pronto de estudio. Dice la palabra de Dios que en el templo había un hombre que tenía la mano seca. ¿Sí? La mano puede ser de pronto, no sé si estaba, no, la Biblia no le dice, Jesús dice que estaba seca. ¿De qué manera será? Bueno, vamos a hacer que estaba así. No sé cómo decirlo. De pronto estaba parapléjico. La verdad que como para poder ilustrarlo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que estaba en el templo y estaba ahí. Y dice la palabra de Dios que le seguían a Jesús para ver si le sanaría en el día de reposo. Que a Jesús previamente había dado una connotación bastante fuerte sobre el día de reposo, que él era el amo, que él era el Señor del día de reposo. Y lo que Jesús aquí quiere, mi amor hermano, de pronto acentuar juntamente para aquellos que estaban en la sinagoga y para aquellos que le seguían, es que en el día de reposo, mi amor hermano, él quería hacer la connotación, la diferencia de que el día de reposo fue creado para el hombre por Dios, ¿sí? No para que sea una carga para el hombre. Y todo aquello que impida, mi amor hermano, que la misericordia de Dios se manifieste en ese día, todo eso, mi amor hermano, aquel que enseñara todo eso estaba fuera de connotación de los principios de la ley. Es lo que el Señor quería anunciar, ¿sí? Entonces Jesús, dice la palabra de Dios, que muchos le seguían y estaban atentos para ver si los sanaba en el día de reposo, ¿sí? Solamente como para paréntesis. Entonces, dice el versículo número 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿quién los miraba con enojo? Jesús. Y mire por qué. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre que tenía la mano seca, al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos de pronto anunciando? Versículo número 6. Mire lo que dice el versículo número 6. Ponga mucha atención. ¿Sí? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, subraye lo que dice ahí, contra él para destruirlo. Salido nuestro Señor Jesús de la sinagoga, dice que salieron los fariseos y tomaron consejos con los herodianos contra él, contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo. Mire la connotación y el verbo tramar en acción aquí. Ese mismo consejo, mi amor hermano, que la palabra de Dios nos indica aquí, el tramar para destruir a Jesús, es lo mismo que Naúm está diciendo en el versículo número 9. ¿Pensará el hombre o tramará el hombre algo en contra de Jehová? Miren, mi amor hermano, que los fariseos y los herodianos no se llevaban. Los herodianos, como su palabra lo indica, mi amor hermano, eran seguidores de pronto de Herodes. Y mi amor hermano, resaltaban de pronto las virtudes de la cultura griega juntamente con el paganismo de sus dioses. Y los fariseos, mi amor hermano, describían de pronto el accionar de los herodianos como indignos e inmundos, porque ellos eran maestros de la ley. ¿Sí? Ellos no se podían ver, mi amor hermano, y sobre todo cuando
De pronto andaban por las calles, lo que trataban es de evitarse, porque no compartían el uno con el otro. Pero mire cuando lo mezquino del hombre se apodera de su corazón, mi amado hermano. Cuando lo mezquino del hombre no nos permite ver más allá de lo que el amor de Dios hace por cada uno de nosotros. Cada uno de ellos, mi amado hermano, de estas sectas, por decirlo de alguna manera, los herodianos y los fariseos, mi amado hermano, lo que hacían es, mi amado hermano, tener, y de pronto ante el pueblo ellos se sentían, mi amado hermano, con realce, se sentían, mi amado hermano, de pronto con un estándar de vida opulento, y de pronto lo que les agradaba y recibir del pueblo era la ovación, de pronto el realce, de pronto por su capacidad intelectual, mas no por la búsqueda que puedan tener del Señor. Y eso es cuando veían a Jesús, cómo hablaba, cómo se expresaba, y el amor que desembocaba sus palabras y sus acciones, los dejaban, mi amor hermano, en el piso, y no tenían fundamento para replicar aquello que venía de los cielos. Palabra de autoridad, palabra de amor, palabra, mi amor hermano, que vivificaba. Y el orgullo del hombre, y la mezquindad del hombre en perder todo aquello que ellos en teoría habían ganado, desembocaba, mi amor hermano, en tramar algo en contra de Jesús. Dice la palabra de Dios que se juntaban estos herodianos y los fariseos y tomaron un consejo para destruirlo. Cuando, mi amado hermano, ese mismo deseo de mezquino del corazón entra en nuestras vidas, mi amor hermano, estamos expuestos a actuar quizás de la misma manera. Cuando de pronto, mi amor hermano, callamos la palabra de Dios, ya sea porque creemos que la persona que está a nuestro lado de pronto no lo merece. O de pronto, mi amor hermano, cuando creemos de pronto estar de pronto espiritualmente más arriba. Cuando el orgullo mezquino de nuestro corazón actúa de esa manera, mi amor hermano, de una manera indiferente ante la necesidad del hombre, tramamos algo contra Dios. Quizás no para destruirlo a nuestro Señor, pero sí a nuestro prójimo, mi amor hermano. Sí a aquel que de pronto está a nuestro lado, sí a aquel que necesita la fuerza. Sí, aquel que está en esa necesidad palpable día a día, mi amor hermano. Dicen aún en el versículo número 9, ¿qué pensáis en contra del Señor? Miren que estos fariseos y herodianos, mi amor hermano, no se alegraron. Nota el versículo. No se alegraron cuando este judío que estaba de pronto en el templo con su mano seca, quizás, mi amor hermano, imposibilitado de hacer muchas cosas que de pronto en su tiempo quizás eran fáciles de hacer, estaba limitado físicamente en hacer muchas cosas. El tiempo que ha de estar así no lo dice la Biblia. No lo dice, pero basta con que fue hecho un milagro de sanidad. Un compatriota judío de ellos fue el eje principal de un milagro del Señor que fue hecho en el día de reposo, y más les valió su orgullo, mi amor hermano, que regocijarse con el prójimo. ¿Me hago entender? No les valió, mi amor hermano, el regocijarse con un prójimo cuando fue sanado en el día de reposo, que lo vituperaban como pecado porque fue hecho en el día de reposo. Pero no consideraron reunirse en el día de reposo para tramar en contra de Jesús.
¿Sí me hago entender, amado? Cuando actuamos de aquella manera, mi amado hermano, cuando actuamos de esa manera mezquina, espiritualmente hablando, también clamamos, mi amado hermano, contra Dios. También lo hacemos. Y dicen aún, mi amado hermano, ¿qué pensáis en contra de Jehová? Él hará, dice la palabra de Dios, consumación. ¿No tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Esto es algo, mi amado hermano, que denota la contundencia y la efectividad de nuestro Dios. No sé si de pronto usted ya ha pasado. ¿Cuántos han tratado de pronto, voy a hacer de pronto, no quiero que de pronto se vaya a ofender. ¿Cuántos de pronto han tratado de pisar una cucaracha? Y ustedes la han pisado, y al ratito la cucaracha sale caminando. Y usted otra vez, otra vez. A mí me ha pasado un montón de veces. A mis hijos ni se diga, mi amor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, mi amado hermano. Y esto denota, como la repetía, esto denota la contundencia de nuestro Dios. Cuando es infalible, cuando no falla nuestro Dios. Infabilidad, ¿verdad? Infabilidad de nuestro Dios. Él no falla. Y dice la palabra de Dios, versículo número 9, en su última parte, dice, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El Señor, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, basta una sola vez que el Señor desboque toda su ira, todo su ardor en contra del enemigo. Aquellos que traman, mi amado hermano, pensamientos inicuos delante de Él. Aquellos que traman, mi amado hermano, el hacer mal en contra del prójimo. Bastará una sola vez que el Señor pase y desate su vida, mi amado hermano, para que desencadene la destrucción de aquellos que piensan de esa manera. No será necesario una segunda oportunidad. No será necesario, mi amado hermano, una segunda vez para el Señor. Por eso aún declara, mi amado hermano, la contundencia de nuestro Dios. Cuando baje con toda su ira, con todo su poder, no será necesario que vaya 2 veces por sus enemigos. Porque desatará todo su poder y eso bastará. Eso aniquilará al enemigo. A todos aquellos que se levantan en contra de su pueblo, a todos aquellos que traman en contra de su pueblo. Por eso, mi amado hermano, usted y yo debemos de estar, mi amado hermano, conscientes quién está delante nuestro. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él saca la cara por usted. Él pelea la batalla por usted. Pregunto yo, ¿peleamos nosotros por nuestro Señor Jesús? De ahí la pregunta, mi hermano. Usted conoce la respuesta. La palabra de Dios dice, cuando pase eso, cuando llegue aquel día, como lo declara la Biblia, Él bajará y vendrá, ya no como el Cordero inmolado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y juntamente con Él, dice la palabra de Dios, todos sus santos, todas las huestes espirituales, todas las huestes celestiales, y una sola vez para derrotar toda la maldad que hay en la tierra. Amén, iglesia. Es ahí, bajo ese contexto, mi amado hermano, que Nahum desata el versículo número 10, dice, aunque este imperio que se ha levantado con poder, se ha levantado, mi amado hermano, con opulencia, se ha levantado, mi amado hermano, con gran ímpetu, y haciendo del pueblo de Israel, subyugarlo,
para destruirlo. Dice el versículo número 10, aunque sean como espinos entretejidos y estén, mire lo que dice la palabra de Dios, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. ¿Sí? Aunque sean como espinos entretejidos. Algunos historiadores, mi hermano, dan esta connotación en cuanto, no sé si usted de pronto ha ido por creo que es por Urdesa, si no me equivoco. Hay una casa que tiene como cerramiento un cerramiento lleno de ciprés. ¿De ciprés? No tiene bloques, no tiene nada, tiene ciprés. Pero un ciprés, mi amor hermano, que está tan junto que evita que de pronto aquellos que quieran cruzar lo puedan hacer. Porque está tan unido, mi amor hermano, tan bien talladito, tan bien cortado, tan bien cuidado, que es como protección para aquellos que viven adentro. Es bien bonito, mi amor hermano. Y dice la palabra de Dios que así como este imperio está, mi amor hermano, como espinos entretejidos, es decir, que esa barrera, mi amor hermano, le sirve como protección, le sirve, mi amor hermano, como para resguardarse, ¿sí? Esa protección de ese gran imperio, así como esa barrera le sirve para protegerse, dicen aún en base al contexto que estamos estudiando, de nada le servirá esa barrera. Más bien, mi amor hermano, les servirá en contra, porque no les permitirá huir de la ira del Señor. Porque dice más adelante el versículo número 10, dice ahí, y estén empapados de su embriaguez. ¿Sí? Dice, serán consumidos como hojarasca completamente seca. No sé si de pronto, mi amor hermano, usted ha visto o ha percibido en los días de fin de año, ¿qué hacen regularmente para que el monigote pueda ser consumido de mayor manera? ¿Con qué los rellenan? ¿Con qué de pronto los rocean? Con gasolina. Con gasolina, ¿verdad? Ahí de pronto la combustión que se llega a hacer puede ser mucho más rápida, mucho más de pronto intensa, dice la palabra, nosotros lo podemos ver. Y dice la palabra de Dios que por estar llenos de su embriaguez, es decir, por estar ese pueblo, ese imperio lleno de pecado, lleno, mi amor hermano, de su manera de vivir tan vana, de su manera de actuar en contra de lo que está establecido por las leyes del Señor, dentro de la ley que se ha establecido, por ese pueblo estar lleno de su pecado, de su vana manera de vivir, más rápido serán consumidos. Más rápido serán consumidos. ¿Qué referencia, mi amor hermano, nos deja a nosotros como iglesia? Acompáñenme por favor al libro de los Efesios, capítulo número 2, versículo del 1 al 9. Libro de los Efesios, capítulo número 2, versículo del 1 al 9. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios en base a la salvación que hemos sido otorgados, da una referencia en cuanto a la manera de vivir, a la vieja manera de vivir de aquellos. Y lo que dice, mire lo que dice. Versículo número 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasó aquello, mi hermano? En cierta ocasión, cada uno de nosotros quizás estuvo placer, de pronto deleite en su vana manera de vivir.
Pero dice la palabra de Dios que esa manera de vivir es estar muertos para Dios, para con Dios. Y dice que estando muertos nosotros para Dios, Él nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 2 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, mi amor hermano. Pero ¿qué somos ahora nosotros? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué cosa? De ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, mi amor hermano. Sí, en Romanos 6, del 20 al 23, quisiera por favor que usted lo comparara también. Libro de los Romanos, capítulo número 6, versículo 20 al 23. Hay un versículo que usted ya conoce, pero para el estudio de la palabra quisiera que por favor lo leamos en el versículo número 3, porque dice, ¿lo tiene? ¿Sí? Romanos capítulo número 6, versículo 20 al 23. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice, versículo número 20, porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Cuando estábamos esclavos del pecado, mi amor hermano, éramos libres de conocer la justicia de nuestro Dios, la justicia de la palabra de Dios. Versículo número 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas, dice, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, mi amado hermano. Versículo número 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si volvemos al libro de Nahum, mi amado hermano, versículo número 10, dice Nahum en el versículo número 10, aunque sean como espinos entretejidos, dice la palabra de Dios, y estén empapados en su embriaguez. Este pueblo, este imperio, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, que estaba empapado en su embriaguez, empapado en su pecado, empapado en su humana manera de vivir. Si lo protejamos con lo que leímos en Efesios y en Romanos, mi amor hermano, alguna vez estuvimos así. Alguna vez estuvimos lejos de la gracia de nuestro Señor Jesús. Y la gracia llegó a Nínive, mi amor hermano. Por supuesto que sí. 180 años atrás. Pero de esa gracia, hoy ya no queda, hoy hablando en los tiempos de Nahum, ya no queda el rastro, el vestigio de aquello. Porque se empaparon en su embriaguez, se empaparon, mi amor hermano, en lo que habían alcanzado como imperio, en donde no había pueblo que se resista ante ellos, en donde no había ciudad que no puedan conquistar, en donde no había pueblo que sea subyugado a través de su andar, en donde se
como imperio se enaltecieron, como imperio se enorgullecieron, mi amado hermano, y se embriagaron en su vana manera de vivir. Y al estar empapados de su pecado, fueron mucho más rápido consumidos. Mi amados hermanos, la gracia de nuestro Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Ojo, mi amado hermano, el hecho de que usted y yo, el hecho de que un pecador, cuando está empapado de aquello, mi amado hermano, no es que la misericordia de Dios no lo puede alcanzar, sino que Él está exento de esa gracia. Porque no quiere rechazar esa manera de vivir. Y dice Miqueas que este pueblo, este imperio, rechazó la misericordia de Dios que alguna vez le fue dada. Y en base a su pecado, fueron consumidos como la hojarasca. ¿Sí? Versículo número 11 dice la palabra de Dios: de ti, es decir, de este imperio, salió el que imaginó mal contra Jehová un consejo perverso. Muchos de nuestros historiadores, mi amado hermano, lo asocian, mi amado hermano, a un rey o al más grande rey de Asiria que se levantó en todo este vasto imperio, al rey Senaquerib de Asiria. Un rey, mi amado hermano, que fue un conquistador que no falla, un conquistador que extendió los límites del imperio asirio de una manera formidable, en base, mi amado hermano, a destrucción, en base, mi amado hermano, a fuerza, a destrucción de aquello. Y dice la palabra de Dios que de esta ciudad, de este imperio, mi amado hermano, de esta vana manera de vivir, sale el que imaginó mal contra Jehová, y dice un consejo perverso. En otras traducciones bíblicas será: imaginó y dio un consejo en contra de Dios. ¿Sí? Cuando estuvimos leyendo, mi amado hermano, el libro de los Reyes, estudiando el libro de los Reyes, quizás de pronto estuvimos leyendo una porción bíblica que Nahum hace referencia hoy en día. ¿Usted se acuerda, mi amado hermano, del rey Ezequías? Ese rey que fue uno de los más grandes reyes de Israel, juntamente con David, juntamente con Asa, juntamente con Josías. ¿Sí? Ezequías, mi amado hermano, fue un gran rey que enfrentó a este rey Senaquerib, no con fuerza, no lo enfrentó físicamente. La manera de enfrentar a Ezequías, a este rey, fue en oración, fue, mi amado hermano, en humillación. Pero lo que quiero resaltar, mi amado hermano, para el estudio de este capítulo, de esta porción bíblica, es la altivez que tuvo este rey Senaquerib en base a lo conquistado y cómo se refirió al Dios de Israel, a la casa del Dios viviente. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Reyes. Al libro de Segunda de Reyes, mi amado hermano, capítulo número 18. ¿Sí? ¿Lo tiene? Libro de Segunda de Reyes, capítulo número 18, versículo número 13. ¿Sí? Este capítulo, mi amor, esta historia es formidable, es inspiradora, mi amado hermano. Usted la va a leer en su casa, se la recomiendo. Voy a saltar ciertos versículos para de pronto dar en base a lo que estamos estudiando en el libro de Nahum. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo número 13. Dice así: a los 14 años del rey Ezequías,
subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y dice ahí, y las tomó. Es decir, que Ezequías tenía 14 años de reinado. A los 14 años de reinado sube este rey, Senaquerib, y dice que tomó a todas las ciudades de Judá que eran fortificadas e iba, mi amado hermano, sobre la joya de la corona que era Jerusalén. ¿Sí? El rey de Asiria envía a 3 embajadores. Versículo número 17 de ese mismo capítulo dice: después, ¿lo tienen? ¿Está conmigo en la lectura? ¿Sí? Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, ¿sí? Que eran embajadores, que eran títulos que le había dado el rey de Asiria a estas 3 personas. Y dice al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Pide la página, por favor, al versículo número 29 de ese mismo capítulo 18 de Segunda de Reyes. Estos 3 embajadores del rey de Asiria llegan a la ciudad de Jerusalén, mi amado hermano, y proclaman lo que el rey de Asiria, o el mensaje que el rey de Asiria le había dado para el pueblo de Jerusalén, para Ezequías, su rey. Y miren lo que empieza diciendo este mensaje de Senaquerib, versículo número 29. ¿Lo tiene? Dice así: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Mire qué altivez de este rey, mi amor hermano. Mire qué grosura, mi amor hermano, qué seguridad, entre comillas, de este rey inicuo, de este rey, mi amor hermano, pagano, en contra del pueblo de Israel. Le manda a decir al rey Ezequías, al pueblo de Jerusalén: no confíen en su rey. Y no confíen sobre todo cuando les diga que Jehová los salvará de mi mano. ¡Qué mensaje, mi amado hermano! Versículo número 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y como a cada uno de su vid y de su higuera, y beba a cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y tierra de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Versículo número 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Anac y de Arspad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Oiga, qué intolerancia de este rey, al no reconocer quién era el rey de Israel, quién estaba peleando por el pueblo de Israel. No era cualquier Dios. Él no se había topado con el Dios verdadero. Versículo número 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre
de mi mano a Jerusalén. Me salto del capítulo 19, versículo número 10. ¿Sí? Mire todo lo que dice este rey de Asiria. Lo tiene capítulo 19, versículo número 10 de Segunda de Reyes. Así mismo. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria y todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Aram, Refet y los hijos de Edén que están en Tarazar. ¿Dónde está el rey de Amat y el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Separbaim, de Ena y de Iba? Hasta ahí. Y ahí en más, mi amado, le invito a leer el texto, porque más adelante la Biblia dará a conocer lo que hizo el rey de Ezequías y la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener ante esta situación, cuando alguien se levante en contra nuestra. ¿Quiere leerlo? Versículo número 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. La consecuencia de todo esto, mi amado hermano, la dará el mismo capítulo número 20, versículo número 35. Cuando un corazón, mi amado hermano, deposita su confianza en Dios, no en nuestra fuerza, el Señor responde. Versículo número 35, mire lo que dice. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuántos? 185,000 asirios, soldados asirios. Y dice la palabra de Dios: y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Ve el milagro que el Señor hizo en este tiempo con el rey Ezequías, mi hermano. ¿Con qué lo enfrentó Ezequías al rey Sennacherib? ¿Con qué? Con la oración, mi amado hermano. Con la oración. Y es cuando usted y yo, mi amor hermano, la misma herramienta tenemos hoy en día. La misma herramienta tenemos hoy en día. Y el mismo efecto puede causar cuando usted y yo nos decidimos a creerle al Señor y a poner nuestra confianza en Él. Ezequías, mi amado hermano, se vio turbado por un ejército que lo venía, mi amado hermano, a enfrentar, dispuesto a destruir y a raer la ciudad santa del Señor, Jerusalén. Y para colmo, este rey, mi amado hermano, manda cartas. Un rey que ya había destruido y tomado las demás ciudades de Judá. Y solo Jerusalén le faltaba. Y envía a sus embajadores, mi amado hermano, y da una retórica, mi amado hermano, de blasfemias en contra del Señor.
Pero Ezequías, mi amor hermano, recurre a doblar sus rodillas en oración. Y ante esa actitud, mi amor hermano, de un corazón humilde, de un corazón necesitado de Dios, el Señor responde. Y dice la palabra de Dios que esa misma noche salió el ángel del Señor y mató a 185,000 soldados del ejército de Siria. Más adelante la Biblia detallará que Sennacherib tuvo que volver a su tierra. Y allá en su tierra, entrando en su templo, en el templo de sus dioses, sus hijos lo mataron. ¿Entienden? Más adelante. Pero aquí la Biblia, mi amor hermano, es una gran lección para usted, para mí. Para no bajar los brazos, mi amor hermano, ante aquellas situaciones que nos puedan, mi amor hermano, hacer tambalear. Aquellas situaciones, mi amor hermano, que nos puedan hacer estremecer y quizás aún, mi amor hermano, quizás aún dudar. Ezequías no dudó. Ezequías, mi amor hermano, permaneció en lo que él creía y en quien había creído. ¿Qué diferencia hay en nosotros, mi amor? ¿Acaso nosotros no tenemos el mismo Dios? ¿Acaso no tenemos nosotros, mi amor hermano, al mismo Dios de las Escrituras? Si actuamos de la misma manera, mi amor hermano, ¿acaso el Señor no es fiel para responder? Nahum dice en su palabra, mi amor hermano, se embriagaron de su embriaguez, de su pecado, y serán consumidos. Y de ti salió mal consejo, dice la palabra de Dios, en contra de Jehová. El simplemente hecho de levantarse en contra del pueblo es levantarse en contra de Dios. Y cualquiera que se levante en contra de usted, mi amado hermano, que es parte del pueblo del Señor, que es una oveja del Señor, que es hijo de Dios, se levanta en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él peleará por usted, así como peleó por el pueblo de Israel, así como peleó por Ezequías, también va a pelear por usted, porque es creación suya, porque Él es su Padre. Amén, santos hermanos, solo créanlo. Dice el versículo número 11, de ti salió, si vuelven aún, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejo perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, dice la palabra de Dios. Versículo número 12. Versículo número 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengas y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. En esta primera porción, mi amor hermano, ya para ir concluyendo en el estudio de la palabra, en esta porción de la palabra, dice la palabra que aun cuando sean tantos, se refería, mi amor hermano, a este vasto imperio. Y el hecho de ser tantos, mi amor hermano, les daba cierta seguridad, cierta fortaleza. Y ellos se sentían, mi amor hermano, por decirlo de alguna manera, en paz, o con una seguridad que le transmitía el hecho de estar en masa, por decirlo así. No sé si le ha pasado de pronto a veces cuando van los muchachos del colegio, van en el colectivo o en la metro. Cuando los muchachos van, unos 10, 15 muchachos, en la metro, me ha tocado así. Los muchachos van inquietos, van, mi amor hermano, diciendo cualquier cosa, porque se sienten que están de pronto con el respaldo el uno del otro. ¿Sí? De pronto van, de pronto, mi amor hermano, hablando del partido, hablando de pronto con las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cada uno se va bajando,
Y esa misma seguridad ya no es la misma. Ustedes que ya van quedando 1, 2 o 3 y la bajan el tono, ya no hacen nada, ya se quedan quietecitos. Y ya ese mismo ímpetu que tenían, de pronto ya cuando estaban los 15 reunidos, ya, cuando están ya solos, ya se quedan tranquilitos, ¿verdad? Ese mismo sentir, mi hermano, o esa misma noción, quiere hacer alusión Nahum aquí. Aun cuando sean tantos, dice Nahum, ¿sí? Versículo número 8, aunque reposo tengan y sean tantos, dice la palabra de Dios, así serán talados. Esa palabra talados quiere decir, mi amor hermano, aún serán desgajados, aún serán, mi amor hermano, devastados. Para esto quisiera que usted me ayude, por favor, en el libro de Isaías, capítulo número 7, versículo número 20. Libro de Isaías, capítulo número 7, versículo número 20. ¿Lo tiene? Libro de Isaías, capítulo número 7, versículo número 20. Miren lo que dice la palabra. En aquel día, el Señor, nota lo que dice, raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. ¿Quiénes habitan al otro lado del río? Miren lo que dice. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Es notorio, mi amado hermano, que el imperio asirio fue, mi amado hermano, usado por Dios, escúchese bien, para traer, mi amado hermano, el juicio de Dios para la nación de Israel en el reino del norte. ¿Sí? ¿Se recuerda usted? El reino de Asiria, el imperio asirio, llevó cautivo a toda Samaria. ¿Sí? ¿Se recuerda? El reino de Asiria, mi amado hermano, fue utilizado por el Señor para establecer juicio por Dios al reino de Israel, al reino del norte. De igual manera, mi amor hermano, así como el imperio de Asirio fue, mi amor hermano, navaja, o fue el instrumento que Dios utilizó para traer juicio a Israel, de la misma manera, de la misma intensidad, el imperio asirio será cortado y será rapado. Y dice la palabra de Dios que no solamente eso, sino que también será, miren, será rapado, cabeza y pelo de los pies, y aún también la barba quitará. La barba, mi amado hermano, para el oriental era sinónimo de realeza, de pureza, de dignidad, de realce para aquellos. Al ser quitados, mi amado hermano, da a entender que ese pueblo, que este imperio, quedará, mi amado hermano, devastado y no habrá vestigios sobre él. Y eso es lo que pasó, mi amado hermano, 50 o 70 años después. En el 612 a.C., el imperio medo-persa se levanta, mi amado hermano, y conquista Nínive y rae por completo al imperio asirio. Y es ahí, mi amado hermano, donde Nahum, en el versículo número 12, dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido y no te afligiré más. Hablando de Judá, que había sufrido, mi amado hermano, este intenso subyugar del imperio asirio. Versículo número 13: porque ahora quebraré tu yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Versículo 14: mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre,
De casa de tus dioses destruiré esculturas y esculturas de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. El versículo número 15, mi amor hermano, dice la palabra de Dios: he aquí sobre los montes de los pies, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Mi amor hermano, con este versículo damos culminación a este capítulo número 1 del libro de Nahum, en donde el eje central, mi amor hermano, que en Dios queremos resaltar como mensaje para el pueblo del Señor, es que la fe que tenía Nahum, mi amor hermano, en la justicia de Dios, escúchese bien, es la misma que usted y yo hoy debemos tener a causa de las injusticias que podamos padecer de aquellos que están afuera. De que el justo pague aquellas acciones, aquellas peticiones que nosotros podamos hacer, en la voluntad del Señor se cumplirán, mi amor hermano, en el tiempo que Él decide. Nos compete a nosotros, amado hermano, seguir orando, seguir creyendo, seguir, mi amor hermano, reuniéndonos en su casa de oración para seguir buscando el rostro de nuestro Dios. Así como lo hizo Ezequías, mi amor hermano, al verse, mi amor hermano, ante una situación desesperante, cuando un ejército estaba a las puertas de la ciudad de Jerusalén, buscó la presencia de nuestro Dios. Ante aquellas situaciones, mi amor hermano, que sean caóticas para nuestras vidas, ante aquellas situaciones, mi amor hermano, que demanden de nosotros, mi amor hermano, doblar nuestras rodillas, no nos cansemos de aquello y aprendamos a esperar en Dios. Es lo que en este primer capítulo del libro de Nahum, mi amor hermano, en Dios quisiera resaltar. El Señor responderá y responderá su debido tiempo. Nos compete a nosotros seguir esperando, esperar en fe y esperar en su voluntad. ¿Qué nos deparará, mi amor hermano, el capítulo número 2? No se pierda, venga, y en la voluntad del Señor el próximo sábado estaremos analizando. Mientras tanto, mi amor hermano, esta ha sido la predicación y la meditación de su palabra. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sube su capítulo. Vamos, Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias por ayudarnos, Dios mío, en todo este tiempo, Señor, de la gloria.